Amigas y amigos de Canal Universitario, tengan ustedes muy buenos días. Soy el doctor Gustavo Mendoza Ríos, profesor emérito de la Facultad de Medicina y médico ginecobstetra que tiene el placer de ingresar a vuestros hogares mediante el programa Cuidemos tu Salud. Hoy, en el programa, hemos de hablar de un tema muy importante, porque iniciamos un ciclo que va a estar dedicado a los adultos mayores, a las personas mayores. Vamos a hablar de algunos padecimientos que suelen afectarles, pero básicamente que suelen preocuparles. Y vamos a intentar darle el enfoque preventivo que corresponde. Hoy vamos a hablar de la demencia. Un término ciertamente preocupante que la gente piensa que irremediablemente le va a afectar en el tiempo, pero que quiero decirles que no es cierto. Hay grupos de personas que sí van a padecer de este problema, pero en gran medida también el mismo se puede prevenir. Para ello, hemos invitado a un distinguido profesor, el doctor Carlos Laforcada Ríos. Él es profesor emérito de Fisiología de la Facultad de Medicina y es médico especializado en neurología. Él cotidianamente atiende estos casos. Por lo tanto, vamos a hablar con autoridad para dilucidar, aclarar todo lo que acontece en torno de la patología que mencioné, la demencia. Pero antes de ingresar de lleno a hablar del tema, permítanme un par de minutos de reflexión. Queremos decirle a la gente que, dados los últimos acontecimientos en el país, sería bueno que vean que la gente entiende las cosas y que no hay casualidades en la vida, solo son causalidades. Si estamos en crisis de A, B, C o D cosas, no es por el azar del destino, es porque es la consecuencia de algo que se hizo. Si hay bonanza, bien. Si no la hay, mal. Sin ambajes. Ocurre que en la Facultad de Medicina aprendemos la autocrítica e intentamos enseñarles a nuestros alumnos que sean críticos, primero autocríticos, porque solo el reconocer nuestros errores nos va a permitir corregir y superar a los mismos. Mientras neguemos la realidad con mentiras, cuando le echemos la culpa al empedrado o al vecino, entonces no habremos resuelto nada absolutamente y las cosas empeorarán. Entonces, de las competencias transversales que en la facultad aprendemos, una es la autocrítica. Sería bueno, amigos, que todos aprendamos un poquito en el país de ello. Nos iría mejor. No vamos a discutir de nada en particular, no vale la pena, sabemos la realidad, pero vale la pena que todos seamos autocríticos. Esto nos va a hacer mejores. El segundo aspecto, en ese mismo sentido, como nunca en la historia del país, a la Pachamama la están quemando. ¿Cómo es posible que se hable de derechos de la Madre Tierra, de, obviamente, la Pachamama, a la que respetamos profundamente? Vivimos, pues, en el planeta Tierra, no vivimos en el aire. La Tierra nos da, pues, de comer. Nunca se la trató tan mal como nosotros hoy en día. Y no se trata, amigos, de echarle la culpa a 1, a 2, o a 3, o a 20. Sabemos lo que está provocando esto y no buscamos el remedio definitivo para ello. El pasado año fueron más de 3 millones de hectáreas. Ahora se van a superar las 4 millones seguramente. ¿Qué queremos hacer con nuestro país? Pero al mismo tiempo nos preocupamos de sequías y nos quejamos, y nos preocupamos de las heladas y de estos cambios climáticos que se provocan por lo que se está haciendo. Estos desmontes
lo único que van a hacer es desertizar la tierra. No va a ser más tierra productiva, no van a haber más bosques, más árboles, por lo tanto no va a haber agua, no van a haber lluvias. Es decir, no hay casualidad, no hay mala suerte, es causal. Ojalá las autoridades llamadas por ley pongan remedio a este tema. Todos lo están clamando y nosotros desde acá no solamente clamamos, reclamamos. Dicho esto, amigos, permítanme ir al sector. La Facultad de Medicina informa. Distinguidos amigos, en esta nota ustedes observarán cómo el gobierno de Italia, a través de un convenio existente con la Facultad de Medicina, implementó el Instituto de Biología Celular de la facultad, donando sendos equipos para mejorar fundamentalmente la investigación. El responsable fue distinguido, me refiero al doctor Ricardo Amaru, precisamente por la importante labor que cumple. Veamos la nota, por favor. La Unidad de Biología Celular del Departamento de Ciencias Funcionales de la Facultad de Medicina, Enfermería, Nutrición y Tecnología Médica inauguró este miércoles 4 de septiembre nuevos laboratorios con infraestructura y servicios con tecnología acordes a las necesidades, además de equipamiento con tecnología de punta. Con ello se pretende seguir cualificando su trabajo en beneficio de la sociedad, el país y sobre todo de la formación de recursos humanos. El evento se realizó en el auditorio del 7º piso de la facultad y contó con la presencia de autoridades de la institución, la facultad y la Embajada de Italia. A su turno, cada autoridad puso de relieve la trascendencia del trabajo de esa unidad y la necesidad y oportunidad que brinda la infraestructura y nuevo equipamiento. A mi opinión personal, una joya tecnológica y arquitectónica. Estreno de 3 nuevos ambientes, remodelación de laboratorios, renovación de piso con resina epóxica industrial, recambio de mesones con cuarzo nanocristal importado, renovación de toda la instalación eléctrica, no solo del laboratorio, sino de todo el piso 7, instalación de red de internet con sus propios servidores, una para el laboratorio y otra para las aulas de los estudiantes, así como la implementación de pantallas táctiles interactivas de última generación para optimizar la formación académica. Contamos con la tecnología estándar y está en curso el arribo de otros equipos. La biología molecular es un parámetro fundamental en la actualidad para el diagnóstico y el certero tratamiento. Por lo tanto, tener una unidad molecular en las esferas de nuestro país, creo que eso define el crecimiento en relación a las enfermedades y al buen tratamiento que podamos hacer. Nosotros como autoridades seguiremos apoyando este camino para fortalecer el bienestar de nuestra población boliviana. Hace más de 25 años que Italia apoya la unidad de biología. En este momento la inauguración del laboratorio es muy importante. Con nuestro apoyo, con el apoyo de la cooperación italiana, se han podido adquirir particularmente los equipos médicos más importantes. En dólares son 443.000 euros. Y la colaboración no es solo en equipos, sino también en formación médica. Nuestro país necesita desarrollar ciencia, desarrollar tecnología, desarrollar investigación. La investigación científica es algo fundamental y tiene que ser la base de una universidad. Tenemos ahora un laboratorio casi a nivel del primer mundo, prácticamente a nivel del primer mundo, con equipos de alta tecnología, equipos que para nosotros hubiese sido totalmente imposible comprar, ni siquiera uno. En la oportunidad, la República de Italia, a través de la Embajada, hizo entrega de uno de los más importantes reconocimientos que otorga ese país al doctor Ricardo Amaru. Y aprovechamos para condecorarlo con una condecoración muy importante en Italia, se llama Orden de la Stella d'Italia,
que está reservada a todas personas italianos como extranjeros. En todo el mundo se da esa condecoración, ma que hayan adquirido méritos particulares en la promoción de las relaciones de amistad y cooperación entre Italia y otros países, en la promoción de los vínculos con Italia. La condecoración Ordine della Stella d'Italia en grado de caballero. Amigos, el Instituto de Salud y Desarrollo de la Facultad de Medicina está en vísperas de cumplir 25 años. Va a realizar un acto muy importante en referencia a este tan importante aniversario, mostrando una serie de investigaciones que en el último tiempo logró realizar. Deseamos desde el canal, desde el programa, enviarles no solamente un saludo y felicitación, sino un reconocimiento por la importantísima labor que cumplen en favor de la sociedad y del país. Veamos la nota, por favor. Bienvenidos a la Unidad de Crecimiento y Desarrollo Infanto-Juvenil del INSAD. Esta unidad se encuentra bajo la dirección científica del Dr. José Luis San Miguel Simbrón, quien ha sido pionero en el uso de isótopos estables ya desde la década de los 90, utilizando carbono 13 y permitiendo hacer nexos con la Agencia Internacional de Energía Atómica. En esta unidad nosotros estudiamos población vulnerable, especialmente madres, niños, escolares, mujeres en edad fértil, y últimamente también estamos abordando el tema de adultos jóvenes y adultos mayores. Nuestras líneas de investigación son principalmente crecimiento y desarrollo infanto-juvenil, tenemos composición corporal a través de isótopos estables y el tema de anemia y deficiencia de hierro. Todo esto incursionando con la ciencia. Bienvenidos al Laboratorio de Biología Atómica de la Unidad de Crecimiento y Desarrollo. Este laboratorio ha sido creado en 2005, para lo cual hemos desarrollado múltiples investigaciones en esta área para determinar la composición corporal. Y ahora realizamos estudios con isótopos estables de deuterio a través de el espectrofotómetro infrarrojo. Con honda satisfacción puedo expresar es que nosotros hemos hecho estudios con 52 laboratorios, de los cuales estos laboratorios fueron a nivel mundial. Este estudio interlaboratorial nos calificó con alta precisión, aptitud y calidad. Somos pioneros en la ciencia nuclear en el análisis de isótopos estables de deuterio, para realizar las diferentes investigaciones con nuestro equipo de investigación multidisciplinar. Estos equipos fueron donados por el IEA, donde todos estos equipos tienen a nivel mundial, y nosotros realizamos investigaciones en todas las áreas de la ciencia nuclear, y especialmente para nosotros es muy importante contar con todos estos equipos que han sido financiados para las diferentes investigaciones, donde estas investigaciones han sido realmente, los resultados han sido de mucha valía. Durante estos 25 años hemos generado múltiples publicaciones, desde libros, artículos internacionales, nacionales. Uno de los más significativos están en la línea de anemia en las mujeres embarazadas, que se ha hecho un estudio ya publicado en 1995. Tenemos el Manual de Antropometría Infanto-Juvenil, así como guías de alimentación. Todo esto contribuye a las políticas públicas para mejorar el estado nutricional de nuestros niños, ¿no? Dentro de lo que es el análisis laboratorial, hemos hecho el estudio interlaboratorio, que nos ha permitido evidenciar una alta precisión en las mediciones con el isótopo estable de deuterio. Este es un fruto de un trabajo en equipo, donde todos nosotros tenemos constantes cursos de adiestramiento y de training en el exterior y en el interior del país. Para ello nosotros realizamos siempre en nuestras jornadas anuales a través de cursos, y también a los alumnos les transmitimos todas estas nuestras experiencias, tanto en la teoría como en la práctica. En estos 25 años felicitamos a todos los miembros de esta institución, y continuemos con más investigaciones para el futuro de Bolivia. Saludamos a toda la comunidad
docente, estudiantil y administrativa también de la universidad, celebrando nuestros 25 años con mucho cariño y siempre a prestar servicios de investigación a nivel nacional e internacional. Estás viendo Cuidemos tu Salud. Estás viendo Cuidemos tu Salud. Distinguidos amigos, como lo habíamos señalado precedentemente, está con nosotros nuestro invitado de hoy, el profesor doctor Carlos Laforcada Ríos. Él, lo dijimos, es profesor emérito titular de la Cátedra de Fisiología de nuestra facultad, pero además es un especialista en el área de neurología. Por lo tanto, hemos de hablar con una autoridad. Él nos va a enseñar lo que es la demencia en facilito y seguramente las causas y todo cuanto deberíamos conocer todos los que vivimos y habitamos en este mundo. Pero no más palabras. Permítanme saludar y presentarles al profesor Carlos Laforcada. Carlos, buen día. Gracias por aceptar nuestra invitación. Muchísimas gracias por la invitación. Estamos muy contentos de estar en tu programa en esta mañana para saludar a toda nuestra audiencia, a toda la audiencia de tu canal y desearles que pasen un feliz domingo, un feliz fin de semana. Gracias, Carlos. Amigos, hablar de la demencia no es un tema sencillo. Por eso le hemos pedido al profesor Laforcada que nos ayude a entender el problema, porque este programa forma parte, es el inicio de un grupo de temas que vamos a abordar y que están dirigidos, lo hemos dicho también, a los mayores de la casa. Les llaman adultos mayores y de otras maneras. Nosotros les decimos las personas mayores, los más grandes, diríamos en términos coloquiales. Entonces, esta patología se suele confundir y además se suele, con la palabrita, estigmatizar a la gente. Creo que nuestro programa se caracteriza por decir solo la verdad y además orientarle a la gente, informar y buscar prevenir la enfermedad antes que plantear curarla. Dicho esto, Carlos, estuve viendo, para entrar en contexto, alguna información. Se dice que más de 50 millones de habitantes de este mundo padecen de esta enfermedad. Están diagnosticados, aunque hay otra cantidad enorme que no están diagnosticados porque simplemente no acuden a los centros de salud, especialmente en los países subdesarrollados. Y como siempre, Carlos, de esta cantidad, el 60 o un poco más % de los casos está en los países subdesarrollados. Nuestro país no está exento, pero por el otro lado, Carlos, también habrá que decir que no es la demencia el final obligatorio de todos los que habitamos este mundo. Es decir, no todos vamos a morirnos dementes. Esto hay que decirlo. Entonces, dicho esto, Carlos, ayúdanos a comprender qué es la demencia, cómo debemos entenderla. Bueno, la demencia, primero que nada, es un término que se está haciendo cada vez más utilizado y que, como tú bien has dicho, está empezando a adquirir un afán de peyorativo o algo que es de temer. Entonces hay un cierto temor a padecer la demencia. Ahora bien, la demencia como tal, en realidad es un término que se refiere a un grupo de afecciones, dentro de las cuales está la enfermedad de Alzheimer, que probablemente sea la más famosa de ellas, pero no es la única. Hay otras afecciones que cursan con este término de demencia. ¿Qué es la demencia?
Es un síndrome. ¿Qué significa síndrome? Es un conjunto de síntomas y signos que se presentan juntos y evolucionan en paralelo. Eso es lo que nosotros llamamos el síndrome demencial. Ahora, las causas de esa afección que afecta las funciones cognitivas son variadas. Dentro de ellas, de estas afecciones, vamos a mencionar las enfermedades degenerativas. Enfermedades degenerativas que se van a producir a lo largo de la vida y sobre todo a partir de los 60 años. A partir de los 60 años, entonces, empiezan a manifestarse en algunas personas trastornos de sus funciones cognitivas. ¿Cuáles son esas funciones cognitivas? La más conocida de todas es la memoria. Empiezan los sujetos a perder lenta y gradualmente su memoria. Ahora bien, la memoria la podemos diferenciar en la memoria reciente, la inmediata, de los hechos que acabamos de vivir, de los hechos que han pasado hace muy poco tiempo, y la memoria antigua, mediata, la que guardamos a través de los años. Esa afección, entonces, afecta tanto a la memoria inmediata, aquella que estamos perdiendo, sobre todo, y perdiendo la ubicación en el tiempo de los eventos, pero a la larga también va a terminar afectando a la memoria a largo plazo, a la memoria antigua, a la memoria mediata. Conforme la afección avanza, afecta más y más profundamente a la memoria. Vamos perdiéndola paulatinamente. Pero no es lo único que se va deteriorando en las personas que están haciendo este síndrome. También habilidades como, por ejemplo, el lenguaje, la riqueza de palabras, la forma de manifestar sus pensamientos se ve afectada. También sus conocimientos, las cosas que ellos han adquirido a lo largo de su vida, los saberes que tienen, se van reduciendo gradualmente y empiezan a aparecer pequeñas lagunas que después se van haciendo mayores hasta que a la larga van a desproveer a la persona que lo sufre de sus bagajes cognitivos. Pierden también sus habilidades de decisión, toma de decisión, lo que llamamos la parte ejecutiva del cerebro, la iniciativa, el pensamiento abstracto, el poder planificar y establecer objetivos para seguir en su acontecer diario. Se van degradando gradualmente. Ahora bien, este es el cuadro en general. Es un cuadro que va a tardar en establecerse una buena decena de años. Entonces, va a ir gradualmente perdiéndose a lo largo de los años esas habilidades si es que no se toman algunos recaudos. Bien decías tú que la demencia no es algo que nos va a ocurrir a todos, evidentemente. De hecho, la demencia ocurre en la minoría de las personas de edad. Se dice que a partir de los 60 años, un 1% de la población de un lugar va a empezar a padecer demencia. Y ese porcentaje se va a ir duplicando cada 5 años. O sea que del 1% a los 60, a los 65 van a ser más o menos el 2% de la población, a los 70 serán algo así como un 4% de la población y así sucesivamente. ¿Hasta cuándo? La población alrededor de los 85, 90 años va a tener un 30 o 35% de personas con demencia. ¿Qué significa esto? Que los demás están exentos de esta afección, o sea, unos 70 o 65% de las personas van a llegar hasta esa edad sin padecer una demencia. Gracias a Dios. ¿Por qué digo gracias a Dios? Porque todavía no la podemos curar, pero sí la podemos paliar. Y lo más importante y último que quiero decir es que la podemos prevenir. Y eso es lo importante. De acuerdo. Amigos, el doctor Carlos nos dijo en muchas palabras conceptos precisos. Cuando una persona empieza a perder la memoria, cuando es incapaz
de ubicarse, dijo, en tiempo y espacio, de tomar sus decisiones para seguir con sus responsabilidades cotidianas. Entonces seguramente se están alterando una serie de funciones cerebrales que van a afectar su calidad de vida y así hasta a veces perder las funciones más elementales fisiológicas. Carlos, efectivamente este es un tema que afortunadamente como un 60% de la gente, un poco más, no va a padecer. Pero dijiste algo bueno. Como todos no van a padecer, entonces ¿quiénes van a padecer? Aquella gente que probablemente tenga factores de riesgo que a lo largo de su vida pudieran haber afectadole o en un momento dado o en una condición o situación especial dada. Me explico. Aunque el Alzheimer es, digamos, la forma más frecuente de la presentación de demencia, se dice cerca del 70%, también hay problemas de otra índole, por ejemplo, traumas craneales, para decir algo, injurias cerebrales. Carlos, de forma breve, ¿cuáles serían estos factores que pudieran afectar después al individuo? Y a lo mejor estamos hablando más adelante de esto mismo para hablar de prevención. Es una pregunta muy importante, interesante y que vale la pena desglosarla un poco. Primero, las demencias, que son varias, son más frecuentes en dos categorías. Uno, la enfermedad de Alzheimer, que como bien has dicho es la más frecuente de entre todas, que es una demencia primaria, vale decir degenerativa, y que equivocadamente nosotros pensamos que es inexorable. Y al lado de ella, con menos frecuencia, pero no sin importancia, están las demencias vasculares. Las demencias que se provocan o se producen por alteraciones en el flujo sanguíneo en el cerebro, por taponamientos de los vasos, por hemorragias dentro del cerebro que van menoscabando la masa cerebral y por lo tanto van a terminar generando el mismo cuadro de deterioro cognitivo. El resto de las afecciones que provocan demencia lo hacen en cantidades infinitamente menores. Por lo tanto, nos vamos a abocar a la enfermedad de Alzheimer y a la demencia vascular. Ambas tienen causas diferentes, aunque relacionadas, interrelacionadas. Quiero hacer una pequeña digresión para explicar algo que a mí me ha parecido muy interesante cuando lo he descubierto hace muchos años ya. Cuando se estaba estudiando a los factores de riesgo de demencia, de enfermedad de Alzheimer, se había descubierto que hay un factor, la ApoE la llaman, es un gen que está relacionada con la protección del sujeto para realizar demencia y con la supervivencia de los sujetos. Estos genes ApoE se clasifican en 4 tipos, ApoE2, ApoE3, ApoE4, de los cuales el ApoE4 es un gen que se manifiesta en las personas que tienden a hacer más demencia, más enfermedad de Alzheimer. Son genes que vienen tanto del padre como de la madre, y el que tenga una carga de ApoE4 de uno de sus padres tiene como 3 veces más probabilidad, más riesgo de hacer enfermedad de Alzheimer. ¿Y qué pasa con los sujetos que tienen los ApoE4 de ambos padres? Tienen como 9 veces más riesgo de hacer enfermedad de Alzheimer. Eso lo descubrieron hace ya bastantes años, pero descubrieron un hecho interesante, que en un país africano, Nigeria para ser concretos, la prevalencia de ApoE4 en la población era alta. Habían encontrado niveles de ApoE4 superiores a los del promedio mundial. Y sin embargo,
la prevalencia, la cantidad de pacientes con enfermedad de Alzheimer era muy baja. Había muy poca gente que tenía enfermedad de Alzheimer. ¡Ah, caramba! ¿Y eso por qué? Empezaron a ahondar en esta situación y descubrieron que si bien el APOE4 está codificado genéticamente, se relaciona con el manejo del colesterol. El APOE, todo el APOE se maneja en términos de una lipoproteína que está transportando el colesterol. Y esta es la que está permitiendo que el cerebro maneje el colesterol de una manera adecuada. Si el APOE4 no está funcionando adecuadamente, se van a ir acumulando el colesterol dentro de los vasos sanguíneos y dentro de las células cerebrales. Y eso va a ser finalmente la causa del deterioro de las funciones mentales. Entonces, ¿qué pasa en Nigeria? Resulta que en Nigeria tienen un sistema de alimentación fundamentalmente basado en granos. Correcto. Granos y vegetales, y no consumen mayormente carnes animales. Por lo tanto, no tienen acceso a niveles de colesterol importantes. ¿Eso qué ha significado? Ha significado que sus niveles de colesterol, pese a tener APOE4 muy altos, se mantienen muy bajos. Y en ese caso no hay deterioro cognitivo de la enfermedad de Alzheimer, lo cual es muy, muy interesante. Yo creo, Carlos, que este es un aspecto todavía por conocerse, porque han encontrado estos genes ligados al cromosoma 1, al cromosoma 22, al cromosoma 14, y además una variante de los mismos que además es protector. Unos son los que predisponen y otros los que protegen. Entonces, realmente gracias por habernos dado el recuerdo de esto que es vigente y que es un área que todavía ojalá pueda dar luces para resolver el tema que nos atinge, ¿no? El de la enfermedad de Alzheimer. Amigos, hemos de seguir hablando del tema. Permítanos unos segundos, por favor. Estás viendo Cuidemos tu Salud. Estás viendo Cuidemos tu Salud. Amigos, hemos de seguir aprovechando la presencia de nuestro invitado y nuestra siguiente pregunta, Carlos, es: si hay un porcentaje de gente que hace demencia, muchos de estos enfermos han tenido antecedentes y factores predisponentes. Por favor, menciónanos los más importantes, porque la gente es muy importante que esto conozca. Muy bien, perfecto. Los factores de riesgo, es decir, los factores que condicionan que una persona deteriore sus funciones cognitivas y desarrolle una demencia, los podemos listar como sigue. El primero, la hipertensión. La hipertensión arterial es un fuerte factor de riesgo para desarrollar demencia, pero no es el único. Al lado de este y muy cerca está la diabetes mellitus, sobre todo la diabetes mellitus del adulto. Es una afección que va a ir produciendo lesiones vasculares y va a ir generando deterioros cognitivos a la larga. Tercero es la obesidad, el sobrepeso. Las personas que tienen un desequilibrio nutricional y comen más que lo que gastan, acumulan grasa, y esa grasa se va a ir a depositar en todas partes en su cuerpo, pero sobre todo en el tejido cerebral, porque los lípidos se depositan en las paredes de las arterias cerebrales y generan lesiones allá. Una otra causa que está combinando las que hemos mencionado es el síndrome metabólico. Es una afección que ven los endocrinólogos y que está cada vez
más presente en nuestras sociedades modernas, primero por el tipo de vida y segundo por el tipo de alimentación que tenemos. Entonces ahí están los principales factores de riesgo, pero no son los únicos, el listado es grande. Dentro de estas están los APOEs, las abeta-lipoproteinemia, que son las que estamos mencionando al principio. Después, enfermedades vasculares, factores que aumenten la producción de émbolos o de taponamientos vasculares, los procesos inflamatorios, el trauma, los traumatismos, las hemorragias y todo aquello que finalmente puede mantener o puede actuar sobre el cerebro de una manera repetente o prolongada. Y el tabaco también. El tabaco, por supuesto que sí, y el alcoholismo, obviamente, el consumo irrestricto de alcohol, aun cuando no lleguemos a un alcoholismo, el consumo frecuente de alcohol sin medida, pues sí va a determinar deterioro cognitivo, lo mismo que el tabaco, evidentemente. Efectivamente, y pueden haber muchos otros factores de menos importancia que estos que mencionaste, amigos. Se ha mencionado realmente una serie de factores que pueden, y ojalá tengamos tiempo, Carlos, prevenirlos, controlarlos y a lo mejor inclusive erradicarlos. Esto pudiera ayudar a estas personas que padecen de la demencia que acabamos de señalar. Carlos, por favor, hablemos de los dos tipos de demencia más frecuentes, Alzheimer y por causa cardiovascular. ¿Cuál es la diferencia y cómo podemos reconocer, cómo lo hacen los especialistas, aunque ustedes están muy preocupados para que en primer nivel de atención ya ellos tengan, los colegas, capacidad para reconocer y derivar, obviamente? Por favor. Bien, esta es realmente una pregunta muy importante para la detección precoz. Si en el núcleo familiar encontramos que uno de los miembros, habitualmente personas de más de 60 años, empieza a quejarse de que su memoria ya no es la de antes, que no se acuerda de los eventos más frecuentes en su uso, se olvida de los nombres de los amigos o incluso hasta del nombres de algunos familiares, hijos o nietos, debemos tomar cuidado de aquello y procurar una atención médica. Medicina familiar, medicina general, es el primer peldaño en proveer atención de especialidad a esa persona y prevenir. La palabra importante es prevenir. Prevenir que eso se vaya profundizando y se vaya deteriorando gradualmente las habilidades de esa persona para ser independiente o seguir siendo productiva. Entonces, el primer punto es determinar si es que una persona está empezando a perder sus facultades intelectuales, acudir a un médico general, el cual va a ver si es que esto está produciéndose por una cosa puntual o se están afectando varias habilidades cognitivas. En tal caso, en el caso de que se afecten varias habilidades cognitivas, lo que se tienen que hacer son estudios. Estudios, primero, imagenológicos. Segundo, factores de riesgo, ver cuáles son las condiciones que atingen a esta persona. Y tercero, hacer una revisión general de las habilidades, las formas de vida de esta persona y la actividad que ella realiza. Entonces, de estas tres vertientes nos van a salir información importante que nos va a permitir diferenciar si lo que estamos enfrentando es un problema de una enfermedad degenerativa que va a ir lesionando insidiosamente el cerebro o se trata de una demencia vascular, una afección de los vasos sanguíneos más grandes o más pequeños que va a ir
provocando lesiones focalizadas, pero múltiples, en el cerebro. La imagenología nos sirve de entrada para diferenciar la una de la otra. En la enfermedad de Alzheimer, imagenológicamente, al principio no se nota nada. El cerebro parece estar intacto. Pero conforme avanza, el cerebro se va atrofiando gradualmente de una manera difusa. Por el contrario, en la demencia vascular, el cerebro empieza a sufrir lesiones focales puntuales, a veces muy pequeñas, a veces grandes, pero localizadas claramente, identificables por la imagenología y que van a determinar a la larga, cuando se sume, lo que nosotros llamamos un estado lacunar. O sea, un cerebro lleno de secuelas, de lesiones isquémicas, vasculares o hemorrágicas, que van a la larga producir la misma atrofia que en el otro caso. Carlos, dijiste algo al principio que me parece que hay que recalcar. Estos procesos degenerativos, por un lado o por el otro, no tienen reversa. Es decir, por eso es importante encontrarlos oportuna y tempranamente, porque se puede hacer algo por ellos. En cambio, cuando las lesiones se han provocado, se han producido, ya no hay forma de ir para atrás y a lo mejor sí paliar, evitar el progreso rápido, etcétera, etcétera. Entonces, cuando los médicos tienen el caso, ¿qué es lo que plantean como manejo, como tratamiento? Es muy importante situarnos al principio de la enfermedad, por eso el énfasis en que la familia rápidamente actúe y busque ayuda médica. Porque si encontramos a una persona que está empezando a perder facultades, podemos, no sé si detener, pero sí lentificar el avance de esta afección, aún tratándose de una enfermedad degenerativa del Alzheimer. ¿Cómo lo podemos hacer? Primero, controlando los factores de riesgo. Obviamente la edad no la vamos a poder detener, van a seguir avanzando en edad, van a ser cada vez más añosos, pero los otros factores de riesgo que hemos mencionado los podemos controlar. Podemos controlar la presión arterial, controlar la diabetes, controlar el peso, controlar la alimentación, controlar los factores de riesgo como por ejemplo el tabaquismo, el consumo de alcohol y el estilo de vida. Entonces, podemos incorporar un poquito de actividad física, ¿no es cierto? Pero por supuesto, no solamente la actividad física para mantener en forma esa musculatura, sino también el ejercicio mental, cerebral, que es fundamental para que ese cerebro se mantenga vigente, activo. Se dice que un cerebro, igual que un músculo, si no se lo utiliza, se atrofia. Y eso es una verdad absoluta. Si nosotros dejamos nuestros músculos sin esfuerzo, sin actividad, no importa cuán sanos estemos, se van a ir atrofiando. En biología, todo lo que no se usa desaparece. Y si el cerebro no se lo usa para resolver problemas, porque está hecho para eso, pues también se va atrofiando. Entonces, las personas que tengan una tendencia a desarrollar una demencia deben sobre todo entrenar su cerebro. ¿Y cómo se entrena el cerebro? Poniéndole en desafíos permanentemente, haciendo que esas personas se dediquen a hacer nuevas adquisiciones, nuevos aprendizajes. Y otra cosa que es muy importante para prevenir el avance de esta afección es el contacto social. Una persona que esté aislada, apartada del contacto con sus congéneres, del núcleo familiar o del núcleo de amigos, se va apagando poco a poco. Es como una brasa de carbón separada del resto de las brasas encendidas que poco a poco va a ir disminuyendo su fuerza y se va a ir apagando. Gracias, Carlos. Amigos, creo que estos últimos minutos fueron vitales en esta conversación. Yo tengo una pregunta emergente de ello, pero se la voy a plantear al profesor Laforcada a retorno
de este pequeño momento de espacio, por favor. Estás viendo Cuidemos tu Salud. Estás viendo Cuidemos tu Salud. Les había dicho, distinguidos amigos, que tengo una pregunta para el profesor Lafourcade. Carlos, yo también eventualmente olvido algún nombre, a lo mejor algún dato. ¿Esto significa acaso que estoy en camino a la demencia? Ha de ser la preocupación de todos, porque yo recuerdo mi mamá, otros familiares decían, no sé qué me pasa, me he olvidado dónde puse esto, lo otro, pero era muy momentáneo. Es decir, la vida continuaba y gracias a Dios ninguno de mis familiares tuvo que padecer de esas dolencias. Carlos, ayúdanos a dilucidar esto, por favor. Es muy simpático esto. Evidentemente todos, no importa la edad que tengamos, desde muy temprano en nuestra vida, vamos olvidando cosas. Podemos olvidar dónde hemos puesto las llaves o olvidarnos qué es lo que dijimos a alguien, sobre todo en nuestros compromisos, nos olvidamos con mucha facilidad y eso no significa que estemos haciendo una demencia, evidentemente. Pero tratándose de personas de tercera edad, a partir de los 60, se hace importante diferenciar entre esos olvidos que son más debidos a una falta de atención, porque tiene muchas actividades uno, porque estaba dedicado a otra cosa, estaba preocupada por otro evento, de lo que sean los olvidos dependientes de una pérdida de la función cerebral. Y hay una línea que es demarcatoria. Es si nosotros somos conscientes de que nos hemos olvidado o no somos conscientes de lo que nos hemos olvidado. Correcto. La persona que va a desarrollar o que está empezando a desarrollar una demencia no es consciente de lo que ha olvidado. Nunca ha registrado el evento aparentemente y él dice que nunca lo aprendió. O si se olvidó, nunca lo recupera, no recupera el dato que había olvidado, lo perdió. Mientras que las personas que no tienen esa afección, pero sí tienen fallos en la memoria por diferentes razones, en algún momento recuerdan y dicen, sí, yo me olvidé, estaba en tal lugar, lo dejé, hice aquello. Evidentemente los que han bebido ya no recuperan más la memoria, porque no les conviene tampoco, pero no significa per se que estén haciendo demencia. Carlos, gracias. Yo creo que era muy importante porque, reitero, distinguidos amigos, todos olvidamos cosas en un momento, pero la línea demarcatoria, si recordamos o hacemos memoria de lo que hicimos y recordamos lo que en un momento habíamos olvidado, seguramente no estamos en el camino. Carlos, no quiero profundizar, la gente sabe mucho, pero vale la pena que en un minuto nos digas, cuando no se hace el tratamiento que los médicos plantean para cada caso, inexorablemente el cuadro empeora. Antes de que ustedes, los especialistas, dispongan, debía decir nosotros, pero yo ya no me meto en área que no es mía, se decía que el promedio de vida de una persona con el problema demencial estaba entre 4 y 8 años, nada más después del diagnóstico. Está variado. La calidad de vida es lo que importa. Por favor, oriéntanos sobre ello también en un par de minutitos, por favor. Sí, es también una pregunta muy importante, ya no tanto para la persona que tiene la demencia, sino para su entorno familiar. Si el entorno familiar no ha tomado precaución de actuar rápido y ha permitido que esa condición se vaya deteriorando en su familiar, los que a la larga van a sufrir las consecuencias son ellos.
es el entorno familiar el que va a verse comprometido en el cuidado y manejo de su familia. Resulta que las personas con demencia son personas que conocen gente todos los días, porque se olvidan de quién es quién, se olvidan de su entorno, se olvidan de sus responsabilidades, se olvidan de las cosas que hacían y ya son incapaces incluso de alimentarse o vestirse en estadios avanzados. ¿Y quién queda para suplir todos esos olvidos? La familia. La familia que entonces se ve en la obligación, ya sea de atender a la persona, llevarla al baño, darle de comer, vestirla, bañarla, llevarla fuera, que se mueva, que suba las gradas, etcétera, etcétera. Y entonces esa situación se convierte en una pesada carga para la familia. Pesada carga que a veces es resentida con amor y afecto, pero a veces, y la mayor parte de las veces, con mucha desazón, porque alguien o algunos tienen que sacrificar las actividades que ellos tienen que hacer para atender al abuelito, al papá o al tío que ellos no atendieron oportunamente. Entonces, el problema de la enfermedad demencial cuando está avanzada es el problema de la familia, del entorno familiar de esa persona, la cual va a ver que sus gastos de atención médica se multiplican, el tiempo de dedicación a esa persona aumenta cada vez más y los beneficios de esa dedicación y ese dinero invertido no se recuperan nunca. Entonces, no hay que llegar a ese nivel. Es importante actuar temprano y prevenir. Eso es lo importante, prevenir esa condición. Gracias, Carlos. Creo que el mensaje, amigos, fue muy importante. Es más, a veces, Carlos, es la familia la que sufre muchísimo más, a lo mejor, que el propio paciente. Y a veces requiere de un apoyo psicológico porque realmente trastorna su calidad de vida y a veces por mucho tiempo. Entonces, este tema, como dijo muy bien el doctor Laforcada, puede en un caso ser prevenido, en otro caso ser atenuado y siempre buscando la mejor calidad de vida para el paciente que al final va a repercutir también en su entorno. Carlos, se nos fue el tiempo prácticamente. Un tip para la población que nos escucha, por favor, antes de despedirnos. Cuando sospechemos en algún familiar o en alguna persona que nosotros conozcamos que está empezando un cuadro de una demencia, es importante atender eso para cambiar el estilo de vida. La clave del tratamiento preventivo es el cambio en el estilo de vida, cambio en el estilo de alimentación, cambio en el estilo de actividades, cambio en el estilo de actividad física y de actividad intelectual, cambio en el estilo de relaciones sociales, cambio en el estilo de mantener los niveles emocionales estables. El cambio en el nivel de vida es lo que va a garantizar que la persona a quien estamos queriendo ayudar se mantenga por muchos años más vigente y útil. Esperamos sinceramente que los mensajes emitidos lleguen a la familia. Siempre les pedimos que den cariño a los chicos, pero también a los grandes. Todos estamos creciendo, Dios mediante, hemos de algunos años más estar en esta vida, disfrutemos de ella. No olviden, seamos autocríticos, no le echemos la culpa al empedrado. Lo que nos pasa hoy es la consecuencia de lo que hicimos ayer. Si hoy nos va muy bien, hicimos muy bien ayer las cosas. Si hoy nos va mal, no las hicimos bien. Pero si reconocemos lo mal que hicimos, podemos revertir y volver allí donde soñamos estar. Amigos, un abrazo, gocen de la familia, que Dios los bendiga y hasta la próxima semana.